Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Stendhal que se llama La Cartuja de Parma. Marie-Henri Weil es el verdadero nombre de Stendhal, que nació en Grenoble, en Francia, el 23 de enero de 1783 y que se murió en París, en Francia también, el 23 de marzo de 1842. Entre sus obras más conocidas están esta, que es de 1839, también Rojo y Negro, que es de 1830, Del Amor, que es de 1822, Armancia, que es de 1827, Vanini, de 1829, Lucien Leuven, que es póstuma, el ensayo de Racine y Shakespeare, bueno, las crónicas italianas, entre muchas, muchas otras. Esta es una verdadera obra maestra, es fruto de la improvisación y pues eso no lo digo yo, lo dice el mismo Stendhal porque pues dice haber escrito este libro en 52 días de el 6 de febrero al 26 de marzo. Y bueno, solo lo corrigió una vez y ya. Lo leyó y así como tal cual lo escribió, lo publicó. Y hasta ahora sigue teniendo muchísima actualidad, no solo por como ser una novela histórica, como decía Balzac, sino por el estilo de Stendhal, la forma canónica o que digamos après coup o en retrospectiva pues se volvió canónica, que es la de la novela del siglo XIX francesa, y por, digamos, ya las partes que son pues más universales y que tienen que ver con la paradoja de lo singular y lo universal, que pues es lo que hace grande al estilo de Stendhal, que bueno, pienso en esto ahorita porque pues justamente tiene que ver con el hecho de que sea una novela improvisada. Pero bueno, la intriga es bastante compleja, no por como difícil, sino porque pues tiene bastantes elementos. Y creo que la forma más fácil de introducirla es metonímicamente, es decir, de lo simple voy a pasar a lo más complejo. Es por eso que voy a utilizar al personaje principal, a quien carga con toda la novela de principio a fin, es decir, Fabrice del Dongo. Fabrice tiene 17 años cuando la narración empieza y él quiere unirse al ejército napoleónico, lo cual hace. Y bueno, solo quería primero leer estas líneas que son con las que se abre el libro, que me parecen magníficas. Dice, el 15 de mayo de 1796, el general Bonaparte hizo su entrada en Milán a la cabeza de un joven ejército que acababa de pasar el puente de Lodi y de hacerle saber al mundo que después de tantos siglos, César y Alejandro tenían un sucesor. Es en esas coordenadas históricas, digamos, en ese periodo de transición que implica como pues las guerras napoleónicas y pues el imperio de Napoleón, que esta novela tiene lugar, lo cual me parece bastante inteligente porque pues eso le permite a Stendhal criticar a pues su actualidad y bueno, no solo como hacer una loa a los tiempos actuales, sino pues tratar de comprenderlos en toda su complejidad, porque pues bueno, hay personajes que digamos tienden más a ser como aristócratas o bueno, que defienden como esos valores aristocráticos, otros que pues son más conservadores, es decir, nobles y pues um, lo que hoy en día se llama royalista, es decir, que creen todavía en la soberanía del rey. Y también pues hay los jacobinos, ¿no? Los que pues consideran que ya es tiempo de cortar cabezas. Pero bueno, así empieza la novela con Fabrice queriendo y logrando unirse al ejército de Napoleón. Y en ese sentido, bueno, es como, bueno, tiene un aspecto quijotesco porque, pues, más pronto que nunca, Fabrice se da cuenta de que la guerra no es, pues, como las guerras de
caballerías y pues es en esa medida en la que pues Stendhal también puede criticar lo absurdo que son las guerras modernas. Y después de su fracaso en Waterloo junto con el ejército napoleónico, lo que hace Fabrice es intentar volverse padre o cura, y eso pues lo logra por medio de, o bueno, lo intenta al menos, por medio de uno de sus mentores, que es el padre Blanes, que pues siempre le ayuda, es su amigo, le enseña algunos aspectos de como astrología y cómo leer los signos y el tarot y cosas así un tanto cuanto oscuras, es decir, como de mm, esoterismo, pero al pues él ser como un verdadero Casanova, no, no se va a conformar con ese oficio o esa vocación religiosa, y eso le va a llevar a pues tener distintos amoríos. Este personaje de Fabrice me parece un buen ejemplo de lo que el mismo Stendhal describe como su prototipo, su paradigma de el amor o de el amante, porque en Del Amor él describe a, pues digamos, un amante promedio, o pues sí, más que paradigmático sería como normal, digamos, entre comillas, y lo describe como oscilando entre los polos de Don Juan y Werther. Y este personaje tiene esos tintes o va o más bien le ocurren uh, cosas y tiene amoríos que le hacen ir de uno al otro polo. Entre esos amoríos está el de la cantante, no, la actriz de ópera que se llama Marieta, si no me equivoco. Sí, Marieta, que es comediante, es decir, que es actriz de la comedia del arte. Y es debido a ese amorío que pues Fabri se va a tener que batir a duelo con Giletti. Ese personaje, Giletti, es de suma relevancia porque pues al tratar de defenderse, Fabrice va a matarlo, a asesinarlo. Y ese asesinato pues lo vas a perseguir a lo largo de toda la historia. Es decir, que pues eventualmente va a tener que pagar las consecuencias de sus actos, es decir, de su homicidio. Después, um, Fabrice va a refugiarse en Locarno porque, bueno, él tiene una tía, es decir, la hermana de su papá, que es muy influyente políticamente. Es Gina del Dongo, que primero es duquesa, no, primero es condesa de uh, Pietranera, es decir, primero se casa con un general, después con un duque, el duque de San Severina, y por último con otro conde, que es el conde Mosca. Y todos siempre le van a ayudar a Fabrice a salirse con la suya, básicamente. Y bueno, cuando la tía le dice que puede irse, o bueno, más bien se refugia con él le escucha que puede como volver a Parma, que es donde está asentada la tía, afincada, pero entre tanto, él pues se vuelve a batir a duelo porque se vuelve a meter con una mujer o con otra actriz, que es en este caso la Fausta, y él pues se precipita porque lo hieren mortalmente. Y es a causa de esta herida que pues actúa de forma negligente. Y bueno, ahí hay una intriga con nombres falsos, pasaportes, la frontera entre Italia y Suiza, Francia, así bastante compleja,
Pero mm, eventualmente Fabrice va a tener que pagar como pues su condena, o bueno, pues sí, va a tener que ir a juicio y pues lo van a condenar por más influencia política que tenga la tía, lo van a encerrar en la torre de Parma. Y es en esa torre donde Fabrice se enamora de Clelia. Clelia es la hija del gobernante, es decir, del vigilante de la torre. Y ahí hay unas escenas ahí bastante elaboradas sobre cómo ambos se comunican con un lenguaje ahí de señas bastante raro, pero mm, bueno, Fabrice pues tiene bastantes enemigos, no es como que todo el mundo lo quiera, al contrario, y bueno, también no solo es como porque no les caiga bien, sino que pues hay como intereses políticos de por medio, lo cual pues hace que en algún punto lo quieran envenenar. Y al tratar de envenenarlo, Clelia se alía con la tía, es decir, con en la que ese momento es la condesa de San Severina, para salvarlo. Pero um, en algún punto creen que Fabrice está pues ya languideciente y la Clelia le promete a la condesa que si Fabrice se salva, pues ya no va um, a buscarlo. Es decir, que va a dejar de como va a dejarle el camino libre para que él pueda, digamos, pues desarrollar su carrera política, es decir, casarse o a rejuntarse con alguien de más alta alcurnia o de, pues sí, más alta jerarquía social. Y después, um, él decide, bueno, ya cuando finalmente logra como librarse de su condena al poder demostrar que pues solo se estaba como defendiendo y bueno, al hacer uso de pues esa influencia política de la tía, pues um, Fabrice, con tal de seguir viendo a Clelia, um, vuelve, pero lo hace en tanto que predicador. Y pues, o sea, ahí hay un... Bueno, esta novela ya llegaré ahí a las influencias o a las similitudes que tiene con otros autores y este estandal, quiero decir, y esta novela en específico con otras, pero hay un motivo que me parece que es muy del siglo XIX, que es como la devoción, digamos, es decir, renunciar al deseo y pues ya dedicar la vida eternamente al amor divino, es decir, a la adoración de Dios Padre. Y pues eso es lo que hace, pero como Fabrice, digamos que tiene demasiado carisma, todo el mundo va a verlo, va a ver sus prédicas o sus misas, digamos, y um, él lo único que eso lo hace, bueno, él está en prisión por 9 meses, después logra que le den un puesto político importante, el cual rechaza y pues finalmente va a dedicar su vida a la devoción cristiana, pero todo con tal de estar cerca de Clelia. De hecho, hay un pasaje muy interesante y que habla de estos contrarios complementarios de los que tanto se sirve Stendhal, porque pues Fabrice dice que él era feliz estando en prisión y no teniendo nada, solo estando cerca de ella, y que pues, se siente más infeliz que nunca al estar libre y pues rodeado de influencia y riquezas, pero pues sin su bien amada. Y finalmente va a haber una última intriga amorosa entre una pues nueva amante o bueno, una nueva enamorada de Fabrice que también es bastante
am, influyente políticamente, es decir, que también es, no sé, noble, pero entre tanto, como ah, Clelia le había prometido a la condesa que ya no se metería con su sobrino, ella, es decir, Clelia, se casa con otro noble que se llama Crescenzi. Y, sin embargo, el amor es más fuerte que todo. Y pues ellos se siguen viendo a escondidas cuando Clelia siente celos de la nueva, al que va a ver a Fabrice dar prédica en la iglesia, um, pues se siguen juntando y se ven escondidas. Pero pues eventualmente eso pues también tiene repercusiones porque pues digamos como que um, todo lo que es exceso, o sea, como que es una novela muy karmática, o bueno, sí, como contrabalanceada. Todo lo bueno que hace Fabrice le lleva como a un buen resultado, pero también todo lo que malo que hace, pues tiene un resultado malo o le lleva como al infortunio. Y pues es ese infortunio el que pues cifra las últimas páginas de la novela, el cual pues, pues no voy a revelar porque pues, yo no hago spoilers, y es para que lean el libro y sepan cómo, pues qué pasa con Clelia y con el hijo ilegítimo que tiene con Fabrice que se llama Sandrino. Pero bueno, ya más allá del argumento, lo que me parece genial, como decía, es pues eso que en retrospectiva pues ya parece o es un pilar así de la literatura universal, ¿no? Que es Stendhal, pero además la forma de narrar del 19, porque pues hay varios gestos o sí, hay algunas mm, líneas que indican que el narrador parece así amo y señor de todos sus recursos, porque al estar narrando nos dice, como el lector, por ejemplo, pudo haberse dado cuenta en el capítulo anterior o en capítulos anteriores cómo habíamos descrito ya los interiores de la Torre de Parma, ese tipo de gestos o el como ese narrador omnisciente que pues por mucho tiempo fue como el narrador, pues aquí Stendhal lo está llevando a cabo y por más sólido que parezca, él mismo dice que fue fruto de la improvisación. Y bueno, para terminar, solo quería leer como esas dos partes, esas dos reflexiones que también están en esta edición, que son de Stendhal mismo. Una tiene que ver con pues la patria y la libertad, porque bueno, ese es todo un otro aspecto que yo ahorita estoy obviando, porque pues me parece bastante más complejo, que es pues qué quiere o cuáles son las repercusiones que tienen, pues sí, Napoleón, pero esa génesis de lo nacional, ¿no? Porque pues aquí, o sea, la impresión que me da, sobre todo, o sea, Stendhal vivió mucho tiempo en Italia, tiene sus crónicas italianas, pero yo creo que Stendhal es un europeo, no un francés ni un italiano, va un poco más allá. Y en ese sentido, pues no me extraña que a un Roberto Bolaño le haya gustado, o a un Nietzsche, porque, pues sí, bueno, aquí está la reflexión sobre la patria y la libertad, dice. ¿Qué es la patria? Se dice Misirili. Esto está en Vanina Vanini. No es un ser al que le debamos reconocimiento por un uh, favor o un bien hecho. Y que sea desdichado y que pueda maldecirnos y faltarnos. Sí, nos hace falta. La patria y la libertad son como un abrigo. Es algo que es útil cuando que debo comprar, es verdad, cuando
no lo he recibido en herencia de mi padre. Pero, en fin, yo amo la patria y la libertad porque son dos cosas, porque estas dos cosas me son útiles. Si no tengo nada que hacer con ellas, si ellas son para mí como un abrigo en el mes de agosto, ¿para qué comprarlas? Y a un precio, y a ese precio tan grande. Luego dice sobre el arte de escribir. Regla de estilo general y sin excepción. Ser sí mismo. Yo creo que para ser grande en cualquiera sea el género, hay que ser sí mismo. Los libros inmortales están hechos pensando poco en el estilo. Yo me figuro que el autor uh, lleva, o es llevado más bien, por sus ideas escribiendo per sfogarsi, para aliviarse. La afectación, al contrario, hija o alumna, no, perdón, eleva un muro entre el autor y su lector. Ella da siempre un aire constreñido. Ella, la afectación, extiende sobre todo un barniz de pequeñez. O sea, no hay que afectarse demasiado. Y pues bueno, eso era todo lo que tenía por hoy, por esta vez. Y pues espero que les haya gustado. Es bastante mejor que lo mal que yo pude haber resumido este libro. Pero bueno, eso es lo que puedo hacer. Así que pues si les gustó este video pueden darle like. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. También pueden compartir mis videos. También pueden seguirme por Instagram. Nos vemos pronto.